Sucedió lo que se esperaba después de 3 jornadas en el Guardianes 2020, dando lástima, apenas un solo punto y sin marcar goles. Estas Chivas de Guadalajara han cesado a Luis Fernando Tena a través de un comunicado. Y por supuesto estamos en búsqueda del sustituto, del reemplazo. El hombre de Chivas se llama Víctor Manuel Bucetich. Con Alex Pareja y Toño Rodríguez quiero hablar si es el hombre indicado para recuperar el camino del rebaño sagrado, Toño. Es un súper técnico y si Buse no puede, yo no sé qué perfil, a menos que sea alguien fuera de la ruleta del fútbol mexicano, como ocurrió con Matías Almeida, pueda sacar del hoyo a este barco llamado Guadalajara. Buse ha sacado barcos más complicados y de un fondo todavía más profundo en el que está Chivas, de un hoyo negro ahí en las fosas, en medio del océano, los ha rescatado y los ha sacado a la luz del sol, pero no sé si ha rescatado barcos más pesados. Lo último que yo voy a hacer es dudar de Bucetich. Miren que yo hasta lo quiero mucho en persona, de cuando lo cubría con los Rayados de Monterrey, que le fue muy bien a ese equipo, pero sí tengo algo que decir de su historial. Salvo un paso con Cruz Azul, Bucetich no ha tenido éxito, ni siquiera grandes oportunidades en los equipos más populares del fútbol mexicano. Eche usted en la cuenta Tecos, León, Pachuca, Rayados de Monterrey, que ahora es un equipo distinto al que era antes de Buse, pero bueno, no es un técnico de América, no es un técnico de Pumas, no es un técnico de Chivas, y solamente tengo que decir eso de su expediente, pero yo firmaba a Bucetich para la dirección técnica de la selección del mundo para enfrentar a los marcianos. Ah, bueno, candidatazo entonces. Sus números dicen que es un técnico ganador con 13 títulos, ¿verdad? Un hombre que sabe manejar a los juveniles, al vestidor. ¿Es el indicado, Alex? Hombre, yo después de escuchar a Toño, vamos, le doy hasta las llaves de mi casa, ¿eh? Yo sí se las doy a Buse, la verdad. Después de plantear ese partido a los Mars Attacks, en selección mundial contra marcianos, Bucetich tendría mi cinta de entrenador, de delegado de campo al menos. Bromas aparte, me parece muy interesante el apunte que acaba de hacer Toño. Están contratando a una especie de señor lobo, a un solucionador de problemas, a un bombero, pero underground. De que se ha encargado siempre de los equipos con menos empaque, con menos historial en la Liga MX. Ahora le llega una gran oportunidad, seguramente en el peor momento posible, porque estamos hablando, y quiero reflexionar también acerca del despido del señor Tena. Estamos hablando de 3 jornadas en el campeonato más raro y más bizarro posible, que el propio entrenador tuvo que absentarse dos semanas por ser convaleciente de COVID, y en el cual nunca ha podido trabajar con todos sus hombres porque la plaga ha afectado de lleno a su plantilla. Me da la sensación de que sí, que es obvio que la situación de Chivas es alarmante, pero me da la sensación de que no se tuvieron en cuenta todos esos condicionantes de los que hablábamos aquí, en estos mismos segmentos de YouTube, la semana anterior, cuando ya empezaba a tambalear mucho el puesto de Tena. Y la última, también me da la sensación de que Amaury Vergara gobierna Chivas a golpe de social media. Cuando se hizo famoso el hashtag, o cuando se hizo tendencia el hashtag Tena fuera, bueno, pues ahora vamos a echarlo, vamos a correrlo. ¿Qué dice la gente? Me da la sensación de que es uno de esos... como uno de esos programas de talento, un American Idol, la gente puede votar y puede elegir el técnico. Si esto es la democracia para Chivas, pues bienvenidas, ¿eh? Le hace mucho caso a las redes sociales porque el sábado por la noche esas redes sociales dictaban el fuera Tena y candidateaban a Víctor Manuel Bucetich. Yo me pregunto, Toño, ¿este hombre tiene la vacuna contra los problemas de Chivas? Porque más allá de las bajas, hay un problema de ofensiva, porque no ha marcado gol, son la peor ofensiva del campeonato. O sea, dime qué varita mágica o qué sentido de dirección técnica tiene Víctor Manuel Bucetich para como convencernos de que tiene cómo sacar a este equipo del hoyo. Sí, a lo Pulp Fiction, como ha dicho Alex, él está aquí para resolver problemas y es un experto, señor Lobo, además un viejísimo lobo de mar. No es un técnico tan formador, Bucetich. Después usted puede cuestionarse también, que está viendo este video, si es el mejor estratega, pero es un solucionador de problemas, es un técnico de partidos, es un técnico de medios tiempos, es un técnico de tiempos extras, que en ese momento, en esa charla con el jugador, no como solamente un motivador, un gestionador, pero sí solución con un movimiento, quizás, a ver, Caro, te estoy hablando de cambiar al mediocampista
y ponerlo de defensa central, por ejemplo, o estar acostumbrados a jugar con un solo delantero y de repente meter 2 hombres. Ese tipo de decisiones tácticas, Buse se las sabe de todas. En unas de esas termina reviviendo, qué sé yo, a Oribe Peralta, o hace este tipo de cambios, jugadores que no estaban teniendo participación, los pone en la cancha y les ayuda, además de lo personal, a relanzar su carrera. Futbolísticamente este equipo como que los retoma como si fuera desde cero y los hace andar de nueva cuenta. Yo esperaría, por ejemplo, que la primera decisión con Vucetich sea no volver a poner a Chofis López en un partido de Chivas. Tiene este tipo de lógica el entrenador Vucetich, hace las cosas sencillas, es de los que cree que el fútbol no es ciencia nuclear, que las cosas ya están inventadas y que simplemente tienes que poner las cosas en su lugar. Además, Caro, tengo que decir que tiene un excelente trato con los jugadores y eso va a sumar a favor de Buse. Me quedé con el comentario. Lo que estaba esperando, Alex, a Mauri Vergara y concretamente Ricardo Peláez para correr a Tena, de acuerdo con mi punto de vista, era un pretexto nada más. Este no era el entrenador que puso Ricardo Peláez, que es un hombre que domina todo cuando llega a un club y quería a su técnico. Le dieron un pretexto y echó y le tocaba, porque siempre ha llegado a clubes donde ya ha heredado técnicos. En toda su carrera como director deportivo son 5 los que él ha elegido de mano. Ahora, entonces, me pregunto, Alex, ¿es el elegido también por Ricardo Peláez o habrían otras opciones? Hombre, se hablaba también de la posibilidad de Paco Gémez, de repatriarlo, de volverlo a importar desde España, porque sabéis que ha acabado su relación con el Rayo Vallecano. Pero yo soy de la opinión que cuando contratas a un técnico a mitad de temporada o una vez el campeonato ya se ha iniciado, lo que tienes que buscar es seguridad, es alguien que te pueda relanzar al equipo sin importarte demasiado las formas. Lo que te importa es el fondo, que es sacar a Chivas de lo más bajo de la clasificación y de volverlo a hacer competitivo. Por eso, un entrenador como Paco Gémez yo creo que le tomaría mucho más tiempo, primero porque tiene que cruzar el océano y por mucho que conozca la liga y por mucho que ya haya estado aquí, pero tiene que conocer a su plantilla y tiene que implementar un estilo de juego que requiere de muchos más automatismos. Yo prefiero un entrenador con un libreto mucho más simplificado y con un approach mucho más directo, mucho más pragmático para situaciones de riesgo como la que tiene ahora. Claro. Ahora no hay riesgo de descender, eso es evidente, pero riesgo de quedar en ridículo. Por eso la elección, yo creo, de Vucetich es la más adecuada, por ese perfil que tiene, que me encanta cómo lo disfrazaba o cómo lo perfilaba, mejor dicho, Toño. Me recuerda muchísimo, por ejemplo, a lo que se podría hablar, si todavía estuviera vivo, de Luis Aragonés, que era ese tipo de técnico que en España siempre llegaba, miraba a los ojos a los futbolistas, no creía que esto era ciencia nuclear, como decía Toño, sino simplemente tenía un approach mucho más pragmático, mucho más directo y con esa camaradería con el futbolista, pero a la vez también siendo autoritario. Y en el tema de la Chofis, yo creo que ahí has dado en el clavo, Toño. Era una de las situaciones que clamaba al cielo. Pero otra cosa, si lo único que necesitaban era un pretexto, también emparentándolo con lo que domino más, que es el fútbol europeo, es algo muy parecido a lo que le pasó al Barcelona con Valverde. Lo tenía que haber corrido a final de la temporada anterior. Si ya no estás seguro del tema, córrelo a final de la temporada anterior y planifica bien la siguiente temporada, porque ahora... Bueno, pero acuérdate que el campeonato anterior se cortó por una pandemia. Es decir, vienen... Pero, vienen... Pero si ya tienes dudas, no arranques con eso, porque ahora... Tena llega a Chivas como interino, en primer lugar. Exacto. O sea, llegó con un contrato bien temporal y lo que pasa es que como le fue bien o relativamente bien en ese contrato temporal, no tenían un pretexto para correrlo y no se pusieron a planear, como dice Alex. Claro. Ahora regresamos a Vucetich, que tiene muchísima experiencia, está dirigiendo en Primera División desde 1990. Eso lo trasladaría a las Chivas de Guadalajara. Pero ¿qué es lo primero que tiene que hacer cuando se siente en ese banquillo rojiblanco? Toño. Y no va a haber mucho tiempo. A ver, Marcelo Michele Año va a resolver esta jornada doble o a sacarla como pueda. Pues nada, Caro, ver con su experiencia que quiénes son los mejores 11, quiénes están en el mejor momento y ponerlos en la cancha, nada más. No va a inventar nada Buse. Yo casi que te firmo que va a jugar con un 4-4-2 el siguiente partido, que sería de aquí en adelante 3 para Chivas. Los que él vea mejor físicamente, los que están recuperados, se va a beneficiar, que seguramente ya va a poder contar con los recuperados del coronavirus, algo que no tuvo Tena
y los va a poner en la cancha nada más, Claro. al lateral en la lateral, al mediocampista en el medio campo y a los delanteros ahí al frente. Eso es lo que va a hacer Bucetich. Y un buen ¿Qué más? mensaje con el jugador, ¿no? Un buen mensaje primero con el jugador. ¿Qué más, Alex? No, me parece muy sensata esta propuesta. Normalmente, uno de los sistemas más fáciles de implementar cuando el entrenador no tiene tiempo es el 4-4-2 plano, porque es el que requiere menos especificidad y el que al futbolista con 4 consignas básicas le puedes ayudar a ocupar mejor el espacio. Ese es un muy buen apunte el que hace Toño. Luego, más allá de eso, también lo que tiene que hacer es sentarse con Amaury Vergara y preguntarle si va a vender a Macías a Europa, porque se está hablando que el Olympique de Marsella lo quiere contratar. Y si no es el Olympique de Marsella, puede ser otro técnico, porque el propio Amaury Vergara la semana pasada anunciaba que Macías se irá a Europa, que hará muchas ventas, que no solamente será el único futbolista que se mande hacia el viejo continente. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Estás ocupado de generar dinero para tu negocio o estás ocupado de darle al entrenador las mejores herramientas para que tenga un mejor desempeño deportivo? Las dos cosas no se puede hacer. O sea, no puedes presumir de que vas a vender a tu mejor delantero a Europa y a la vez que estás intentando reflotar un barco que estamos viendo que se está hundiendo. Aquí hay una dualidad de los mensajes. Negocio o deporte, pero las dos cosas a veces es muy complicado. Y sobre todo cuando no tienes gol, cuando no hay quien la meta. O sea, eso está bien complicado. Como complicado es recuperar a Chofis. Los dos me están diciendo de que debería ya anular al jugador, que no lo use más, que no esté en los planes de Bucetich. Pero si Bucetich le provoca recuperarlo, ¿cómo tiene que hacer? ¿Lo haría? Está Toño, bien, tú que lo conoces. Primero sí, pero primero es trabajo del preparador físico. Creo que de Bucetich es evidente que no estaba en su mejor forma física en los minutos que ha jugado en los primeros partidos López. Y eso es más que trabajo de Bucetich, es trabajo de darle instrucción al preparador físico y decir, a ver, o sea, que me lo pones en triple sesión de pretemporada para que agarre el ritmo y después, ¿qué va a hacer? No le va a enseñar a jugar fútbol Bucetich a López, a hablar con él y decirle, a ver, chavo, este es tu último barco, ¿lo quieres? Vas a jugar en la fecha, qué sé yo, 7, y si no, bye, ¿no? Un ultimátum quizás. Sí, sentarse con el futbolista y ser claro y directo. Decirle, mire usted, señor, o baja 10 kilos de peso o no lo voy a tener en cuenta ni siquiera para las convocatorias. Y ser directo y mandarle este mensaje unívoco. Es decir, la única manera en la que te quiero es así, estando en forma. Y después te tendrás que ganar un puesto. Pero lo de la Chofis yo creo que es irrecuperable. Os voy a contar una anécdota. Hace 4 años, en la Eurocopa de 2016, hablando con un técnico, que ahora es técnico, pero que entonces era analista en ESPN, hablábamos de fútbol mexicano un día y me decía, hay un futbolista en Chivas que es buenísimo. Tiene unas condiciones espectaculares, pero le falla esto y no va a llegar nunca a nada. Hace 4 años de eso. Y me dio el nombre, la Chofis López, fíjate qué condiciones, fíjate qué zurda, fíjate qué enganche, tiene cositas parecidas, salvando la herejía. No está muy difícil adivinar quién te lo dijo, querido, no está muy difícil. No, pero me dijo, de tarea. Este muchacho no va a llegar a nada porque no tiene mentalidad ganadora. Te dijo. Hace 4 años de eso, y 4 años ha pasado y se han seguido dando oportunidades a un futbolista que ha demostrado que no lo merece. Muy bien. Mientras tanto, estas Chivas de Guadalajara van a ir al Olímpico Benito Juárez este día miércoles en calidad de visitante a enfrentar a Juárez, a ver cómo les va, si se quitaron un peso de encima con la salida de Tena y quién vendrá a reemplazarlo. Muchísimas gracias, señores.